Hola, hola, bendiciones a todos. Shabbat Shalom. Un abrazo a la distancia a todas las personas que se están conectando ahorita y bueno, y a todas las que se conectarán en el transcurso de la transmisión y después de la transmisión en vivo. Les saludo, les bendigo y bueno, queremos traer un tema hoy que eh, pueda aunar, sumar a lo que hemos venido conversando, lo que hemos venido hablando, lo que hemos venido enseñando. Y leyendo la parashá de esta semana me llamó mucho la atención y un- un- una porción de ella. Y quiero partir de ahí para enseñar acerca de un pasaje o una porción de la escritura, que será mi énfasis en la enseñanza, que se ha usado para referirse a la iglesia cuando no habla de la iglesia como tal, que tiene todo un contexto y un trasfondo que obviamente pues no tendré todo el tiempo para explicarlo en detalle, pero sí para dejarle una noción del punto. Y me estoy refiriendo a Ezequiel 37, el Valle de los Huesos Secos. Pero antes de hablar del Valle de los Huesos Secos, quiero poner una especie de plataforma antes, una base, antes de llegar ahí. Y quiero entonces usar la porción que les mencioné leyendo la parashá de esta semana, que es la parashá Pinjas. Y en números 29, si lo busca, si quiere buscarlo, entre los versos 12 y 40, se nos habla de la fiesta de Sukkot, ¿verdad? Desde antes se nos está hablando de todas las ofrendas que se hacían en cada una de las festividades, algo que es muy interesante conocer cuáles eran los sacrificios, ¿verdad?, que el Eterno pidió para cada una de las festividades. Pero la fiesta de Sukkot, que necesitamos ubicarnos bien en ese contexto, la fiesta de Sukkot es la fiesta de la plenitud. Recibe varios nombres, pero uno de ellos es la fiesta de la plenitud. ¿Por qué? Bueno, porque esa fiesta proféticamente nos habla del milenio, de la Tiflavó en hebreo, y también se le conoce como la era mesiánica. ¿Por qué la era mesiánica? Bueno, porque en el pensamiento rabínico, ¿verdad? En el pensamiento rabínico se divide en dos la historia de la humanidad. Uno sería el Olam Hasé, que es la era común, y la otra etapa sería el Olam Jabá, que sería o se conoce como la era mesiánica o el reinado del Mesías. Esto fundamentado en la profecía que el Eterno le dio a David de que no faltaría quien se sentara en el trono de Israel, de su descendencia. Entonces, proféticamente, Yeshua va a reinar, va a gobernar visiblemente sobre las naciones de la tierra, según Zacarías 14 lo establece. Y de hecho, en el milenio, si usted lee con cuidado Zacarías 14, se va a dar cuenta que en el milenio se va a celebrar la fiesta o la festividad de Sukkot o de los tabernáculos. Entonces, vamos armando poco a poco esto. Entonces, la fiesta de Sukkot es la fiesta de la plenitud del reino, de la plenitud del Padre. Es la fiesta que plantea el fin. En el pensamiento de nuestro pueblo se dice, celebra Pesaj, pero no te estaciones en Pesaj, porque Pesaj es solo un medio. Avanza, porque Sukkot
es el fin. Entonces, se plantea Sukkot como la meta. Es la fiesta de los 7 días y hay mucho pasaje en la escritura, ¿verdad? Y relacionado con esta festividad, pero también hay todo un simbolismo de las bodas del Cordero y de lo que Yeshua habla en relación a las bodas del Cordero, el proceso, etcétera, ¿verdad? Que se relaciona también con esos 7 días. Pero no voy a entrar en el detalle de la festividad. Solo le menciono esto para que podamos ubicar que la festividad de Sukkot es una festividad clave. Se le conocía también como la fiesta de las luces. Se le conocía la fiesta en la que Yeshua nació. Ok. Y muchas otras cosas más. Entonces, cuando el Señor establece esta festividad, junto con la festividad, y este es el punto tal vez clave aquí, porque ubicarlo bien y ubicarnos bien en ese punto es vital. El Eterno da la orden de que los sacrificios de Sukkot sean 70. Entonces, si usted lee, hay una serie de sacrificios que se hacen, ¿verdad? Pero el Eterno pide que se sacrifiquen 70 toros. Hay otros sacrificios, repito. Pero si sumamos, vamos a dar cuenta que se establecieron 70 sacrificios. Y la especificación del Señor es que esos 70 sacrificios se hicieran por las 70 naciones conocidas. Esto con base en Génesis 10, cuando se nos da la ubicación de las familias que descienden de Noé, de los descendientes de Noé, y cómo ellos se establecen en ciertos puntos de la tierra, y desde ahí como una plataforma viene toda la expansión hacia el resto de la tierra. Entonces, después del diluvio, se definen 70 naciones. Repito, 70 naciones. Entonces, el eterno Dios establece que se hagan 70 sacrificios, uno por cada uno de esas 70 naciones. Entonces, la pregunta que surge es, ¿por qué Dios manda que se sacrifique? ¿Por qué Dios manda que se sacrifique, que se hagan sacrificios por 70 naciones? Que para ese momento pues ya eran naciones gentiles. Y aquí vamos a ir un poquito despacio. Se hacían entonces 70 sacrificios. Como la fiesta dura 7 días. Entonces se hacían 10 sacrificios por día. Y el número 10 es clave. Porque el número 10 representa o nos habla o nos sugiere las 10 tribus que conformaron la tribu de Efraín. ¿Ok? O la casa de Efraín, cuando se divide en dos el pueblo, en la casa de Judá y en la casa de Efraín. Entonces, para lo que yo voy a compartir, tener como base el conocimiento de quiénes son las dos casas de Israel es clave. Si usted no lo ha estudiado, pues va a tener que estudiarlo luego. Entonces, tenga en cuenta esto. Entonces, se sacrificaba un toro por cada nación. De tal manera que cada día se establecía en un orden los sacrificios. Entonces, en un momento determinado, un sacerdote específicamente tomaba uno de esos toros y lo iba a sacrificar por una de esas naciones. El sacerdote entonces representaba a Dios
pero en un sentido representaba a la nación a la hora de hacer el sacrificio y ofrecer al eterno Dios un sacrificio por aquella nación. Lo cual a mí me parece extremadamente interesante, apasionante, pero también, obviamente, me da mucha luz en relación a lo que un altar y un sacrificio representa. ¿Ok? Entonces, ¿por qué Dios está mandando a hacer sacrificios desde la tierra prometida hacia los demás lugares? Es decir, no envía a los sacerdotes a que el sacrificio se haga en la nación propiamente, sino que desde donde están ellos, desde donde ellos están, se hacen los sacrificios por toda la tierra. Entonces, ni siquiera el sacrificio se hacía en el lugar propio de la nación, el territorio que describía esa nación, sino que ahí donde estaba el tabernáculo, donde estaba Moisés, donde estaba el pueblo, donde estaban los... Bien, continuamos después del sabotaje del diablo. Continuamos. Bueno, yo creo que ya ustedes están acostumbrados a que esto me suceda y no sé cómo evitarlo. Oro, reprendo, trato de hacer las cosas tecnológicamente lo mejor que pueda, pero bueno, siempre me sucede esto. Segunda parte entonces. Estamos hablando de los sacrificios, estamos hablando de los sacrificios en la fiesta de Sukkot, en lo que, según lo que el Eterno le mandó a hacer en Números 29, 12 al 40 a Moisés. Le mandó a establecer 12 sacrificios, le mandó a establecer 70 sacrificios en la fiesta de Sukkot, de tabernáculos, un sacrificio por cada una de las 70 naciones conocidas. Estas 70 naciones fueron conformadas por la descendencia de Noé que se estableció en la tierra, y después de ahí, como plataforma, hubo una extensión a todo el globo terráqueo. De hecho, pues se reconoce, ¿verdad?, secularmente, que la humanidad viene de 3 troncos, los 3 hijos de Noé. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué el Eterno mandó hacer estos sacrificios? ¿Por qué el Eterno envía a hacer estos sacrificios si ni siquiera los altares para hacer ese sacrificio estaban en las naciones propias para las cuales se hacía el sacrificio? Entonces, llama mucho la atención para mí esto. ¿Por qué? Porque entonces cada sacerdote representaba una nación y aquel toro era ofrecido para aquella nación. Esto a la distancia. Entonces, el poder de ese sacrificio no estaba limitado por distancia. No estaba limitado por espacio, trascendía el espacio. Porque desde el lugar donde estaba el tabernáculo era desde donde se estaba ofreciendo el sacrificio. Entonces, para lo que es intercesión y para lo que es batalla espiritual, esto nos da un fundamento muy hermoso. Y por qué no decirlo, poderoso. ¿Por qué? Porque entonces lo que hacemos no está limitado por espacio. Podemos hacer a la distancia un trabajo y que sea efectivo. Ok, ahora, el otro punto aquí entonces es cuál era el objetivo de estos sacrificios. Recuerden que entonces se hacían 10 sacrificios por día y el número 10 representa o tiene que ver, por lo menos para mí, por el contexto que voy a
por lo que voy a decir después, tiene que ver con Efraín, tiene que ver con la casa de Efraín. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos de los sacrificios? ¿Cuál era el objetivo de los sacrificios? Bueno, voy a mencionar 3 objetivos tal vez básicos. Número 1, los sacrificios se hacían para expiar pecados, para expiar los pecados. Número 2, para traer juicio sobre los enemigos. Ve qué interesante. Los sacrificios traían un juicio sobre el enemigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Rápidamente, porque cuando hay redención, hay juicio inmediatamente sobre el enemigo. Y 3, los sacrificios se hacían para limpiar la tierra. Entonces, un altar y un sacrificio marcaban la tierra. No solo traían un juicio sobre el enemigo, no solo, también y por supuesto y sobre todo, se usaban para redimir, para expiar los pecados, que tal vez podríamos hablar del objetivo básico y principal, porque el hombre de pecado o el hombre de pecado o en pecado contamina la tierra y le da lugar al enemigo. Entonces la expiación, la limpieza del pecado, la redención, entonces expone al enemigo al juicio, pero también limpia la tierra donde el enemigo influyó para que el pecado se diera y donde el hombre cometió el pecado. Entonces el sacrificio redime el pecado y redime la tierra donde el pecado se estableció. Esta es la relevancia del sacrificio de Yeshua, que se hizo en un lugar y afectó toda la tierra, afectó toda la creación. Y no solo toda la creación, sino ese sacrificio trasciende en los tiempos y trascenderá en los tiempos pasados, porque redimió el pasado. Aquellas personas que murieron antes que él, y también tiene que ver con el futuro. La Escritura me enseña que hay 3 pecados que contaminan la tierra: la idolatría, el pecado sexual, ¿verdad? Ritualmente hablando, y el derramamiento de sangre. Estos 3 pecados, dice la Escritura, contaminan la tierra, y esto es batalla territorial básica. Estos 3 pecados contaminan la tierra. Entonces, ¿eso tiene vigencia hoy? Claro que sigue teniendo vigencia. ¿Por qué creen ustedes que el sistema romano, entendiendo de territorialidad, puso una basílica, un templo, etcétera? Estratégicamente en todas las partes. Porque el Islam estratégicamente pone sus mezquitas y sus templos estratégicamente en el lugar. Ahí hay un tema de posicionamiento territorial que es clave. Ok, donde hay derramamiento de sangre, ahí entonces también la tierra es marcada. Estamos hablando negativamente. Ok. Pero desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de Dios, entonces, un altar y un sacrificio oficiado por un sacerdote marcan la tierra, redimiéndola. Entonces, aquella sangre derramada sobre un lugar, esa sangre que viene de un pacto y establece un pacto sobre la tierra, genera un juicio
sobre toda forma de profanación. ¿Por qué Dios manda 10 a 70 sacrificios, uno por cada una de las naciones? Para marcar la tierra a través de sangre. Para pactar la tierra a través de ese sacrificio. Para proféticamente entonces definir el rumbo de aquellas naciones y el objetivo dentro de un marco, el marco profético de Dios. ¿Qué hizo el Eterno entonces? Preparar la tierra. Y a partir de esas 70 naciones, todo lo demás. ¿Por qué preparar la tierra? ¿Y para qué? En el escenario tenemos a Moisés obedeciendo a Dios, estableciendo 70 sacrificios o haciendo 70 sacrificios, según lo que el Eterno le establece. No están todavía en la tierra prometida, no han entrado a la tierra prometida, pero desde ya Dios está diciéndole: márqueme la tierra. Y hay dos promesas básicamente que tienen que ver con las naciones de la tierra. La primera está en Génesis capítulo 12. En el verso 1 el Eterno dice: pero el Eterno había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Otra versión dice: y todas las naciones de la tierra, hablando de los gentiles. Entonces, hay una bendición que el Señor, que el Padre Eterno establece, que se dará sobre todas las naciones de la tierra a través de la simiente de Abraham. Usted y yo sabemos que la simiente de Abraham apunta directamente a Yeshua, pero antes de llegar a Yeshua hay todo un linaje. Y lo que empezó con Abraham continúa con Yeshua, y de Yeshua continúa con nosotros. Entonces yo quiero que usted se me alinee ahí para lo que le voy a decir ahorita. La segunda promesa, la segunda profecía que vemos y promesa sobre la tierra, está en el capítulo 48 del libro de Génesis. Y si usted me acompaña, por favor. En el 48, a partir del verso 19, Jacob le dice a José que traiga a sus dos hijos para bendecirlos. Para bendecirlos como si fueran sus hijos. Es decir, para que sean parte de la heredad. Que pasen a heredar junto con los hijos directos de Jacob. Entonces, cuando los va a bendecir, conforme la costumbre, José pone a los dos hijos frente a Jacob. Jacob ya estaba entrado en años. Y dice el relato que no veía bien, o no veía del todo. Lo cierto es que pone a Manasés, que era el mayor, a la derecha, quedando a la derecha de Jacob, y a la izquierda de Jacob a Efraín. Entonces la costumbre es que el primogénito se bendecía con la derecha, y en este caso
Efraín tenía que ser bendecido con la izquierda. Pero él cruza los brazos y pone su mano derecha sobre Efraín y su mano izquierda sobre Manasés. Y José trata de corregirlo y Jacob le dice, no, papá, yo sé lo que estoy haciendo, tranquilo. Dice el verso 19, mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, está hablando de Manasés. Y será también engrandecido, pero su hermano menor será, dice, más grande que él. Dice, y su descendencia, ahora hablando de Efraín, dice, formará multitud de naciones. Otra versión dice, y será la plenitud de los gentiles. La expresión en hebreo es Melo Hagoyim, la plenitud o la corona de los gentiles. Entonces, voy rápidamente aquí, porque yo les explico eso en detalle en el estudio de las dos casas de Israel. Dios le da una promesa a Abraham y le dice, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y luego entonces, con el nieto de Abraham, Jacob, al bendecir a sus nietos, que los bendice como si fueran sus hijos, le da continuidad a lo que Dios le profetiza a Abraham. Y le dice a Efraín que él será un pueblo enorme. Y vamos a hacer. Dice que su descendencia formará multitud de naciones. ¿De quién iban a salir esas naciones? Esas naciones saldrían de Efraín. Entonces, Dios bendice las naciones conocidas en aquel momento con Moisés, uniéndose a esta profecía. Efraín entonces sería la corona de los gentiles. Melo Hagoyim. Para que las naciones de la tierra sean bendecidas, Dios entonces va a usar a Efraín. Entonces, el Eterno prepara la tierra para la bendición de las familias, para la bendición de las naciones. ¿Ok? Dejemos este punto aquí. Porque ahora quiero hablarle del Valle de los Huesos Secos. Y seguramente usted ha leído y ha oído muchas prédicas, como yo las escuché, acerca del Valle de los Huesos Secos. Pero ¿de qué está hablando el Valle de los Huesos Secos? O más bien, ¿de quién está hablando? Porque dice el relato bíblico que al decirle a Ezequiel, profetiza a esos huesos secos, sea esto literal, porque estaba en un valle donde habían muchos huesos y usó aquel elemento natural, ¿verdad?, como una metáfora, o sea que haya sido en una visión. La verdad, para mí no es tan relevante como sí lo es el hecho de a quién representa ese valle de huesos secos. Dice el verso 1, la mano del Eterno, capítulo 37, vino sobre mí y me llevó en el espíritu y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor,
tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Eterno. Entonces en el verso 7 dice, y profeticé. Y me dijo el Eterno, verso 9, y profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho el Eterno, Espíritu, ven de los 4 puntos, ven de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Verso 11, y dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Le dice, profetiza al Espíritu para que de los 4 puntos de la tierra sople sobre estos huesos. ¿Se da cuenta que abarca toda la tierra? De los 4 puntos sople sobre estos huesos. Y el verso 11 dice, y dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Eterno el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Eterno, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, el Eterno, lo hice. Entonces, ese valle de huesos secos representa la casa de Israel. Recordemos que la profecía bíblica es progresiva. Y teológicamente, cuando hablamos de profecías que tienen que ver con cumplimientos, que tiene que ver, más bien, las profecías tienen normalmente un cumplimiento cercano y un cumplimiento lejano, algunas de ellas. Entonces, aquí estamos frente a una experiencia extraordinaria del profeta, pero nos dice quién es, o a quiénes representa ese valle de huesos secos. Ese valle de huesos secos es la casa de Efraín. ¿Quién es la casa de Efraín? Cuando el eterno Dios le dice a Abraham que en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra, empieza el proceso de levantamiento del pueblo. Luego con Jacob se establecen las 12 tribus. A las 12 tribus se le llamó la casa de Jacob. Pero también se le llamó la casa de Israel. Se le llamó la casa de Israel porque Dios le cambió el nombre a Jacob. La casa de Israel. Pero luego, en tiempos de Roboam, hijo de Salomón, se divide el reino. Se divide en 2 reinos. Por el pecado de Salomón, Dios trae un juicio y le dice a Salomón, el reino se va a dividir. Pero por amor a David no será dividido en tu reinado, sino en el de tu hijo. Entonces, con Roboam se divide en los 2 reinos, en 2 reinos. También llamadas 2 casas. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín se van al sur y se le llama la casa de Judá. ¿Por qué la casa de Judá? Porque la tribu de Judá era la mayor, entonces asumió el nombre, casa de Judá. De ahí viene el judaísmo. De ahí vienen los judíos, de ahí viene el judaísmo. Es una parte del pueblo. Entonces, los judíos son deportados a Babilonia, casa de Judá, y luego regresan a Jerusalén. Y en los tiempos de Yeshua, ¿verdad? Quien está en
gobierno de todo, ahí es la casa de Judá. Pero en el reino del norte se estableció con Joroboam como líder, en el reino del sur con Roboam, el reino del norte con Jeroboam, que fue la mano derecha de Salomón, pero con Roboam vino la división y él se llevó las 10 tribus hacia el norte, las 10 tribus restantes. La tribu más grande de esas 10 era la tribu de Efraín, que asume el nombre y empieza a tomar forma una de las profecías más extraordinarias de la Escritura. Ahora, Efraín es invadido y asimilado por los asirios. Son deportados por los asirios. Entonces, Efraín se mezcla con los gentiles. Y dice la Escritura que esas 10 tribus son esparcidas por toda la tierra. Son esparcidas por su pecado. Porque pecaron, porque fornicaron, etc. Y ahí está el libro de Oseas, que lo puede leer, que es extraordinario. Muchos otros profetas hablan de eso. Pedro, el apóstol Pedro también habla de la casa de Efraín. Santiago habla de la casa de Efraín. Pero estoy resumiendo muchas horas de enseñanza. Esas 10 tribus son esparcidas por todo el globo terráqueo. Y hay evidencias históricas de que de la tribu de Efraín vinieron a dar a nuestra América antes de Colón. De la casa de Judá y de la casa de Benjamín, muchos se fueron, ¿verdad? Se fueron en su diáspora, se fueron para Sefarad, que es España. Entonces en España hay raíces muy fuertes, sefarditas, es decir, raíces judías. Pero las 10 tribus, que no son las 10 tribus perdidas, son las 10 tribus esparcidas, son usadas por Dios para bendecir genéticamente las naciones de la tierra. Sígame con cuidado. Estas 10 tribus son la casa de Efraín, pero también es conocida como la casa de Israel. Entonces, cuando nosotros leemos los profetas, tenemos que hacer la diferencia de que cuando está hablando de Israel como la casa de Israel y cuando está hablando de Israel como las 12 tribus o la casa de Jacob. En el capítulo 37 está hablando de la casa de Israel, de la casa de Efraín, y habla de que su condición por el pecado, por la fornicación, por la idolatría, ellos fueron esparcidos por las naciones. Le fue dada carta de divorcio porque recordemos que el Eterno se desposó con Israel allá en el Sinaí. Y al dividirse, al fragmentarse el reino, entonces la novia se parte en dos. Pero esa parte que representa a Efraín peca, se contamina, se mezcla con los asirios, se mezcla con los gentiles. La capital del reino del norte fue Samaria. Entonces la casa de Judá resistía, no quería nada con la casa de Efraín, porque ellos se contaminaban, porque criaban cerdos como los asirios. Por eso samaritanos y judíos no se llevaban. ¿Ok? Esta es la casa entonces de Efraín. Y dice que serán levantados y serán un gran ejército. Pero ¿de dónde será levantado? De entre las naciones donde fueron esparcidos. Oiga, sígame bien. ¿Dónde está Efraín? En las naciones. ¿Cómo? Mezclado con los gentiles.
pero bajo una promesa que llegará a ser corona de los gentiles. Si usted sigue leyendo, a partir del verso 15, se nos habla de las dos varas. Una vara representa a Efraín y la otra vara representa a Judá. Y el Eterno le dice al profeta que las junte en su mano para que sean una sola vara. Eso habla de la unión de las dos casas. Es decir, la casa de Judá y la casa de Efraín se unirán. Y claramente el relato bíblico aquí en este capítulo y en otras porciones nos habla de Yeshua como el medio, por supuesto, donde son redimidas las dos casas y donde se unirán las dos casas. Es en Yeshua. Serán una sola. Verso 15, vamos a leer. Dice, vino mi palabra del Eterno diciendo, hijo de hombre, toma ahora una vara y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe para José, palo de Efraín, y para la casa de Israel sus compañeros. Y cuando se pregunten los hijos del pueblo diciendo, no nos enseñarás qué te propones con eso, diles, así ha dicho el Eterno el Señor, he aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos o las varas sobre las que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos, y les dirás, así ha dicho el Eterno el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron. ¿Quién se esparció en las naciones? Efraín. Y los recogeré de todas partes y los traeré a la tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Por favor, para aquí. Está hablando aquí de Yeshua y de la unión de las dos casas. Entonces, a ver, ¿dónde queda que Dios desechó a Israel? No cabe. Ahora vea el verso 24. Dice, mi siervo David será sobre ellos. No está hablando de David el rey. Está hablando de Yeshua. Mi siervo David será rey sobre ellos. ¿Sobre quién? Sobre la casa de Efraín y la casa de Judá. Y todos ellos tendrán un solo pastor. Y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y todos los pondrán por obra. Perdón, aquí está diciendo que la casa de Efraín y la casa de Judá se van a unir en Yeshua y a través de Yeshua y guardarán la Torá. Por amor de Dios, ¿qué Biblia leen aquellos que dicen? Uno, que ya el Señor desechó a Israel, que es la iglesia y que el valle de los huesos secos habla de la iglesia. No habla de la iglesia en el sentido que en el cristianismo se enseña. Está hablando de la casa de Efraín, está hablando de la casa de Judá, que guardarán Torá. Y dicho sea de paso, en el milenio celebrarán la fiesta de tabernáculos. Entonces, ¿cómo ir a celebrar una fiesta si no se ha ensayado antes? Ok. ¿Me sigue? El tema no son las dos casas.
¿Qué tiene que ver entonces esto con los 70 sacrificios? Todo, en mi opinión. Ahora, en Yeshua, esto empieza a tener su cumplimiento. Y vamos a leer varios pasajes para entender lo que Yeshua estableció. Mateo 10, 5 al 7. Dice así: a estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, etcétera, etcétera. ¿A quiénes los envió Yeshua? ¿A quién envió a los 12 Yeshua? Dice: a la casa de Israel. Wow. Entonces, la evangelización tiene como objetivo traer de vuelta a Efraín a casa. Es decir, que Efraín sea restaurado. ¿A través de quién? A través de Yeshua. Porque a Efraín el Eterno le dio carta de divorcio. Entonces Efraín está en todas las naciones, disgregado, esparcido por todas las naciones. Y a través de los años se ha mezclado con los gentiles, pero no ha perdido la promesa de ser corona, de ser la plenitud de los gentiles, y ahorita le explico por qué. Y la gente dirá: pero ya ha habido mucha mezcla genética. No importa. El ADN del Eterno no se pierde. La genética no se pierde. La de Dios no se diluye. Permanece porque es genética divina. No es la genética que se genera por la mezcla de razas, o por la mezcla de etnias, o por la mezcla de familias. No es un tema sanguíneo necesariamente. La genética de Dios está ahí. Su pueblo está en las naciones de la tierra. Amarillos, negros, blancos, trigueños, etc. Ahí hay genética de Efraín, porque fueron esparcidos todas las naciones. Y todo el tiempo que se celebró tabernáculo, hubo un sacrificio. Cada año, para marcar la tierra, los territorios y a su descendencia. Y cuando vino Yeshua, eso se consolidó, y esa sangre habla hoy mejor que la de Abel. Hay un pacto que está ahí. Hay una promesa de que serán benditas todas las familias de la tierra. Mateo 15, 21, 24. 15, 21 al 24, ¿qué dice? Dice: saliendo Yeshua de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, tierra de gentiles. Y dice: y he aquí una mujer cananea, una mujer gentil, que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras de nosotros. Y él respondió: no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¡Ay, Dios! Lo está diciendo Yeshua. ¿Quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Esas 10 tribus. ¿Por qué se les llama ovejas perdidas? Porque se separaron. Mateo 9:6, se separaron del rebaño. Una oveja perdida es aquella que se separó del rebaño. ¿Por qué se separó del rebaño? Porque cuando
allá en el norte, bajo la dirección de Jeroboam, pecaron y se contaminaron, se cayeron en idolatría, el eterno Dios les dio carta de divorcio. En el libro de Oseas lo dice con toda claridad. Le dio carta de divorcio. Pero ahora en Yeshua, esa carta de divorcio entonces es anulada. Y Efraín entonces es redimido, es restaurado. La tarea de Yeshua primaria fue esa: traer de vuelta a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los que se separaron del rebaño. Ahora, Dios no le dio carta de divorcio a Judá, aunque pecó. Y también están esparcidos por las naciones, pero no pecó. ¿Me explico? No le dio carta de divorcio porque de Judá vendría el Mesías. No podía darle de carta de divorcio, aunque sí había pecado también. Pero en Yeshua, Judá también es redimido. Entonces, en mi opinión, los judíos, casa de Judá, necesitan conocer al Mesías para que su redención sea completa. Jeremías 50. Este pasaje de Jeremías es muy hermoso para mí. 50, capítulo 50, verso 6. Dice: ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar por los montes, las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Todos los que los hallaban, los devoraban y decían sus enemigos: no pecaremos, porque ellos pecaron contra el Eterno, morada de justicia, contra el Eterno, esperanza de sus padres. Huid de en medio de ella, Babilonia, y salid de la tierra. Huid de en medio de Babilonia, y salid de la tierra los caldeos, y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño, porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se prepararán contra ella y será tomada sus flechas son como de valientes diestros que no volverá vacío. Aquí está hablando entonces de Efraín. ¿Y cuál es la exhortación para Efraín? La exhortación para Efraín es que salga de Babilonia. ¿Quién está en Babilonia? Efraín. ¿Y cuál es la exhortación? Salgan de Babilonia. Entonces, es de este pasaje que Yeshua habla en Mateo 15, 24. En esto se basa Yeshua. Para hablar de las ovejas perdidas de la casa de Efraín, de la casa de Israel. Entonces, Yeshua vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ezequiel 34, 6. Para darle otro pasaje. 34, 6. Sí. Dice: anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oí palabra del Eterno, vivo yo, dice el Eterno, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de las fieras del campo, sin pastor ni pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra del Eterno. Y ahí viene la palabra en contra de los pastores. Pero Yeshua es el buen pastor. Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y luego Jeremías 31, versos del 9 al 10, dice:
Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Entonces ya no estamos hablando del hijo de José, ya trascendió. 10. Oíd palabra de Elohim, oh naciones. Naciones, goín, gentiles. Oíd palabra y hacedlo saber en las costas que están lejos y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. ¡Wow! Ahí está. Ahora, venga conmigo a Romanos 11. Y aquí voy a tomar el tiempo para leerme casi todo el capítulo. Digo pues, verso 11, capítulo 11, verso 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la casa, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo. ¿Cuál pueblo? Israel. Ya de eso en Efesios 2 nos habla Pablo y nos aclara quién es Israel. Dice, ¿o no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y sus altares se han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Acuérdense que Elías fue profeta para la casa de Israel. Para la casa de Efraín. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y su red en tropezadero, y en retribución se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espada para siempre. Verso 11. Digo pues, han tropezado los de la casa de Efraín para que cayesen? De ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Espera un momento. ¿Por la transgresión de quién? Por la transgresión de Efraín. ¿Por qué? Porque Efraín fue esparcido a las naciones y se mezcló con los gentiles. Porque él llegaría a ser la corona de los gentiles, la plenitud de los gentiles. Aquí está, la bendición de las naciones. En este aspecto genético, que eso se completa, se complementa, se consuma con Yeshua. Claro que sí. Sigo leyendo. Para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, wow, y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración por Dios. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a los de ellos. Porque si su exclusión, repudio, la carta de divorcio, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas.
Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, está hablándole a los gentiles, has sido injertado en lugar de ellas, no en sustitución. Se entienda bien eso. No está hablando de sustituir ramas. Ah, no, como ya fueron desgajadas estas, ahora vamos a introducir estas en lugar de aquellas ya no vuelven más. Porque entonces está contradiciendo el verso 12 donde dice, cuánto más su plena restauración. Entonces, por amor de Dios, leamos bien la escritura y librémonos de prejuicio antisemita para entender las escrituras. El veneno de Constantino. Y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Quién es el olivo? Israel, señoras y señores. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz. ¿Oyeron, gentiles? Sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Claro. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán reinsertados, pues poderoso es Dios para volverlos a insertar. Reparar, está usando la palabra que en medicina se usa, acoyuntar, juntar un hueso, alinearlo para que solde después de quebrado. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales que serán injertados en su propio olivo? 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endureciendo en parte, para que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, ¿cómo vienen los gentiles? Los gentiles vienen a través de Efraín. Entonces, ¿cuál es el medio o uno de los medios que el eterno Dios está usando para atraer a Efraín? Lo que hemos llamado la iglesia. Entonces, ¿cuál es el proceso de Efraín? El proceso es que Efraín encuentre su identidad. ¿Cuál es la identidad? Judá, la casa de Judá no ha perdido su identidad. Siguen guardando Torá. Los que practican el judaísmo y no han perdido su identidad, se sienten pueblo, son y así lo ven. Pero Efraín perdió su identidad. Pero entonces, como está mezclada con los gentiles y mezclada su sangre también, entonces Dios utiliza lo que hemos denominado la iglesia para traer a Efraín. Y dentro del seno de la iglesia ha empezado un despertar para que Efraín vuelva a casa. ¿En qué sentido? Para que Efraín encuentre su origen, para que Efraín encuentre su identidad como una de las dos casas, para que encuentre su esencia como Israel, para que encuentre su naturaleza, no para que vuelva al judaísmo, porque esa es la religión de la casa de Judá, porque Judá tiene que convertirse a Yeshua, tiene que reconocer al Mesías, y ya vienen días donde eso va a suceder, pero en la medida que nosotros, como ese ejército que usa como figura el Señor el valle de los huesos secos, ese gran ejército haga su trabajo para que Efraín vuelva a casa. Para los que ya conocieron a Yeshua,
ahora conozcan cuál es su origen y cuál es su genuina identidad. También para que así como el Señor comisionó a los 12 a ir a las ovejas perdidas, nuestra evangelización traiga a Efraín de vuelta. Y con Efraín entonces vienen los gentiles. Entonces en esto que hemos llamado la iglesia, el pueblo de Dios, hay gentiles que también son injertados en el olivo que se llama Israel, pero también está Efraín, que ya era rama, pero ahora es reinsertado en el olivo, ahora redimido, limpiado, siendo removido de sobre sí la carta de divorcio y ahora entrando nuevamente en el pacto matrimonial para luego entonces ser consumado ese pacto matrimonial cuando la unión de las dos casas se dé, es decir, las bodas del Cordero. Dios bendice las 70 naciones. Y de ese tronco, de ese fundamento, entonces, hay una marca que a través del tiempo ha sido fundamental para que al ser esparcido Efraín pueda volver a casa. Pero en el volver a casa viene el cumplimiento, en parte de la profecía que le fue dada a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Porque todo eso converge en Yeshua y tiene que pasar a través de él. Así como el eterno Dios entonces le dijo a los sacerdotes, construyan altares y ofrezcan un sacrificio. Hoy nosotros, muchos de nosotros los latinos que somos efraínitas y muchos otros que están en otras partes, porque también en Latinoamérica hay de la casa de Judá, hay gente con raíces judías de la casa de Judá. Pero Dios nos llama a nosotros, uno, a salir de Babilonia y dos, nos llama a ejercer como altares que somos, a ejercer nuestro oficio y traer de vuelta a Efraín. Y decir y hacer lo que Yeshua dijo, vayan y háblenle del reino. Hablen del reino. Pero también a los que ya entraron, enséñales cuál es su identidad. A través de los años, entonces, hemos visto ese proceso y hoy estamos ahí. Algunos descubriendo que son casa de Judá, mas otros descubriendo que son casa de Efraín. ¿Qué es lo que tenemos allá adelante? La unión de las dos casas. Y los gentiles ahí. Que no son todos los gentiles, sino algunas de esas ramas. Bendecir a los gentiles y traerlos a Yeshua. Traer de vuelta a Efraín y enseñarle a Efraín el camino. Entonces, ¿cuándo empezó este proceso? ¿Cuándo empezó a darse este despertar? Y en la parte lejana de la profecía del Valle de los Huesos Secos, ¿dónde y cuándo tiene cumplimiento? Porque dice que era un ejército y un ejército enorme. Enorme. Esto empieza en Hechos, allá en el capítulo 2. Y a través del tiempo, esta profecía ha ido tomando forma. Y ha habido un proceso de expansión y Efraín está siendo alcanzado en las naciones. Pero a partir de este Shavuot viene el cumplimiento pleno
porque Dios está trayendo una identidad clara sobre Efraín. Y con Efraín, entonces se levantará ese gran ejército y veremos la unión de las dos casas. Entonces, en un sentido profético, nosotros, nuestro trabajo, a través de la conciencia que nos está siendo entregada por la revelación, el entendimiento del contexto profético en la Escritura, nuestra función, nuestro origen, nuestra identidad, nuestra identificación con el pueblo de Dios desde Abraham va a precipitar el cumplimiento profético de lo que Dios ha hablado para estos últimos tiempos. A partir de Hechos, y ya he venido hablando de eso, a partir de este Shavuot que acabamos de pasar, Efraín está siendo consolidado y proyectado. Pero también nuestra expectativa será de que Judá también vuelva al Mesías. O más bien, Judá conozca al Mesías y acepte, no que crea en él, porque la mayor parte del judaísmo cree en el Mesías. No que ya vino, sino que va a venir. Pero cuando sus ojos van abiertos, van a decir, wow, ya vino. Y eso está sucediendo. Entonces juntos lo esperaremos por segunda vez para reinar con él en aquel milenio. En ese milenio que será el cumplimiento pleno. Entonces, estamos viviendo en un sentido un anticipo de Sukkot. Estamos siendo los gestores de que el cumplimiento pleno de Sukkot venga a cumplimiento, valga la redundancia, de que esa verdad se cumpla plenamente. Nuestro rol, nuestro papel es clave. Entonces, cada vez que usted ora por una nación, puede sentirse como aquel sacerdote que representaba una nación, que llevaba sobre sus hombros la nación, el yugo de la nación, e iba a ofrecer un sacrificio para marcar esa tierra a la distancia. Que tenía la autoridad porque le fue asignada por Dios. Solo que ya ahora no llevamos un animal a sacrificar. Ya no tenemos un altar visible, somos nosotros ese altar. Y es a través del sacrificio de Yeshua que nosotros proclamamos sobre esas naciones que el reino se establezca. Y que los gentiles puedan venir a Yeshua. Y que Efraín pueda venir a Yeshua y volver a casa. Entonces, restaurar el judaísmo rabínico, o más bien introducirnos en el judaísmo rabínico, no es nuestra opción. Es encontrar el diseño original allá adelante. Pero para eso tenemos que volver al origen y encontrar nuestra verdadera identidad. Y ahí es donde estamos. La identidad de pueblo, ahí es donde estamos. Entonces, hoy Efraín, en toda la tierra, está sintiendo el llamado del Dios eterno. Los que están en lo que hemos llamado la iglesia para volver a encontrar la identidad. Ya encontraron al Mesías, ahora hay que encontrar la Torá, hay que alinearnos con los tiempos de Dios, etc. Pero también Judá está oyendo el llamado del Mesías para encontrarlo, encontrarse con él allá en el madero, antes de verlo descender en las nubes y poner los pies sobre el monte de los olivos. Entonces, Dios no ha desechado a Israel. Dios está restaurando. Él lo prometió y Él lo va a hacer. Si nosotros queremos entender lo que los profetas profetizaron del primer pacto, Amós, Oseas, Isaías, Jeremías, tenemos que entender las dos casas de Israel. ¿A quién le está profetizando ellos? ¿A quién? He aquí vienen días en que renovaré mi pacto, Jeremías 31, con la casa de Efraín y con la casa de Judá.
Y esto Pablo lo menciona en Hebreos 8. Entonces es un pacto renovado. ¿Con quién? Con la casa de Efraín. ¿Con quién? Con la casa de Judá. Ahí dice. Pero como Efraín trae a los gentiles, entonces también se extiende a los gentiles. Mas no a todos los gentiles, sino algunas de las ramas del olivo silvestre que fueron desgajadas, son injertadas. Mas las ramas, Efraín, que fueron desgajadas, son reinsertadas en su restauración. Y redimida Judá a través de Yeshua. Y el olivo entonces es Yeshua, sí, pero también el olivo es Israel. Nosotros conformamos Israel, su pueblo, cimentados en Yeshua, en las raíces que nos alimentan, la Torah. Y Yeshua es la Torah. Entonces, les bendigo. El video queda en 2 partes por el sabotaje que ya ustedes saben que el enemigo a veces me hace. Está en 2 partes y trataremos de unirlos para que lo tengan en uno solo. Entonces, Shabbat Shalom para todos y nos vemos en la próxima.